¿qué tal? Bueno, yo creo que ya esperamos 5 minutos. Me imagino que se irá sumando personas a esta no charla, pero creo que deberíamos ya como ir dando paso al inicio de esta jornada semanal ya que tenemos con iniciativas que están ayudando a combatir el coronavirus desde distintas perspectivas, ¿no? Recordar a todos los que están adentro, si son nuevos y no habían venido a los demás episodios de Esto no es una charla especial coronavirus, deciros que hay un chat en Zoom abajo que te permite hacer preguntas y comentarios a medida que los ponentes vayan hablando. Nosotros siempre fomentamos a que se hagan un montón de preguntas. La idea es que, como esto no es una charla, la idea es dinamizar y que se fueran conversaciones, ¿no? Tenemos un montón de ponentes súper interesantes en la tarde de hoy y además también tenemos la sorpresa de que vamos a tener una nueva host. Pareciera que cada episodio tenemos un host distinto, o sea, que eso hace como que sea el formato un poco de todos, ¿no? Y en esta ocasión vamos a tener a Jai Salmer, que va a ser la host de esta tarde, llevando el tema de la guía, una guía de acción, COVID-19, una guía de acción, que es la última iniciativa de un grupo de acelerados donde han hecho este compendio de buenas prácticas en contra de la pandemia. Yo iré ayudando y dando soporte desde la parte del chat, desde las preguntas. Voy a estar atento a todas las cosas que van escribiendo para así dejar a Exarme que esté más atenta a los ponentes y las cosas que van pasando. Así que te paso la palabra, Jaisalmer, y bienvenidos todos. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Y hoy tenemos probablemente la que es hasta ahora la no charla más internacional. Tenemos ponentes, y contando con nosotros mismos, que abarcan desde Ecuador hasta Australia, pasando por Colombia y España. Así que todo un nuevo reto de coordinar también franjas horarias al que todo el mundo se ha unido y ha decidido poner su mejor intención para que esto funcione. Entonces, la idea de esta no charla es un poco, como decía Diego, dar a conocer estas guías de acción que hemos generado desde Celera para que Latinoamérica pues, tenga un poco unas nociones de cómo enfrentarse a esta pandemia. Y para ello vamos a empezar la sesión con Carlos Bort, que nos va a decir un poco de dónde nace esta iniciativa. Después María Fernández nos va a dar una visión general de las guías. En tercer lugar tenemos a Luis Miguel Jaramillo, que nos va a decir un poco cuál es la situación actual de América Latina frente a esta pandemia. Y por último vamos a acabar con Segundo Chagnaay, que nos va a decir cuál es su visión personal de la situación a día de hoy en un lugar concreto, en Ecuador, uno de los sitios donde la pandemia está atacando más fuerte. Así que, como decía, vamos a empezar con Carlos Bort. Carlos Bort es científico de datos, reside en España y es además emprendedor. Y él es el que empezó toda esta historia, así que nos gustaría, Carlos, que por favor nos dieras tu visión de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nos has embaucado a todos en este proceso. Perfecto. Muchas gracias, Jaisalmer. ¿Veis todos mi presentación? ¿Sí? ¿Se ve bien? Vale, pues me gustaría contar la historia desde cuál fue el primer momento de concienciación que tuve con el COVID-19. Los puntos fue el siguiente, ¿no? El 10 de marzo en Madrid se cierran los colegios y se recomienda el teletrabajo. Y posteriormente, el 14 de marzo, el presidente del gobierno declaró el estado de alarma, ¿no? Que se hace efectivo el lunes 16, ¿no? Ante estos momentos que dices, ostras, estamos en estado de alarma, aquello que parecía una gripe común, yo con mi sesgo de científico de datos digo, a ver, ¿y qué me dicen los datos, ¿no? Entonces, los datos para la Comunidad de Madrid eran los siguientes, ¿de acuerdo? Estos eran los contagiados acumulados, teníamos un total de 2.900 contagiados, ¿de acuerdo? Estos son los datos que teníamos, ¿no? Unas celdas de Excel que da el Ministerio. Entonces uno se pregunta, ¿son muchos? ¿Son pocos? ¿Cómo la ciencia de datos puede ayudarnos a adelantarnos al coronavirus? Y ahí empecé una investigación, ¿no? Lo primero que llegué es que los datos suelen estar muy infraestimados, ¿no? Los de contagiados reales.
Este gráfico para mí es muy revelador, es de un paper científico del Chinese Disease Control y vemos en naranja, ¿de acuerdo? Tenemos 44.672 personas cuando se le diagnosticó el COVID y cuando empezaron a tener síntomas, ¿de acuerdo? Esto es de la población de la región Hebei de la ciudad de Wuhan, ¿no? Entonces, como veis, en naranja tenemos los contagiados que se detectan, ¿de acuerdo? Y vemos que en Wuhan, el 23 de enero, se cierra la ciudad. Entonces, cuando a una persona se le detecta el COVID-19, le preguntan, disculpa, ¿tú cuándo tuviste síntomas del COVID-19? Y él dijo, hace 10 días, ¿no? Entonces, esa persona contaría 10 días posteriores, ¿no? Si nos fijamos, esto es de un vídeo de Khan Academy, Wuhan, la ciudad de Wuhan, se cerró con 444 casos diagnosticados y unos 12.000 casos reales, ¿de acuerdo? Y estos sabemos que son los reales porque son los que luego irán al hospital, ¿no? Y ante esto dices, ostras, quizá el dato de contagiados que tenemos en Madrid era bastante alto. Entonces, de la enfermedad tenemos que entender dos cosas muy importantes, ¿no? La primera es que estas enfermedades que se propagan a través del aire crecen de una manera exponencial. Para todos aquellos que no estéis familiarizados con la exponencialidad, en este gráfico pongo un resumen, ¿no? Imagínate que empezamos con 1 en el día 0, se contagiaba a 2, a otros 2, 4, 8, 16, 32, ¿no? Que se va multiplicando. Si nos fijamos, en el día 5, imaginamos que decimos, bueno, solo hay 32 contagiados, a la que pasan 10 días, si seguimos con el mismo crecimiento, este crecimiento exponencial, llegamos a unos 32.000 contagiados, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que la propagación es muy rápida. Y luego tenemos que, la otra cosa es que hay un periodo, ¿no?, en que esta enfermedad tiene un periodo de incubación. Eso significa que la persona está incubando la enfermedad y que puede ser contagiosa, pero no puede no mostrar síntomas. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los tiempos, estos son de un benchmarks de papers científicos, de 5 días para ser diagnosticada y días de enfermedad a fallecimiento. Entonces, en los datos que teníamos para este caso de Madrid eran 2, ¿no? O sea, en gran rasgo teníamos los contagiados oficiales, ¿de acuerdo?, de la Comunidad de Madrid. Aquí cuando veis que hay saltos en rojo es cuando se multiplica por 10, ¿de acuerdo? Y el número de fallecimientos. Para que entendamos las diferentes problemáticas que tenemos que saber que el número de contagiados oficial de un gobierno está sesgado, o sea, está limitado por el número de test que hacen, ¿no? Como sentido común, si un gobierno deja de hacer test, no deja de tener menos, no es que el número de contagiados deje de subir, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el número de fallecimientos, ¿de acuerdo? Que a nivel de datos es la mejor forma para poder estimar el número de contagiados reales. ¿Por qué? Porque sabemos que esta enfermedad pues, puede tener unas tasas de mortalidad cercanas al 1% y en según qué factores de riesgo, o sea que en personas mayores es mucho peor, podemos entender a partir de ahí saber cuál es el número de contagiados reales. Por una sencilla razón, ¿no? Porque si sabemos cuántos contagiados tenemos, podremos dimensionar nuestras capacidades hospitalarias y tomar mejores decisiones como Estado. Entonces, a partir de ahí yo me lancé a escribir estos 2 artículos en Medium, ¿de acuerdo? Del número de contagiados que puede haber en Madrid y un algoritmo que nos permite adimensionar los recursos sanitarios que necesitaremos. Y me llega un email de Ecuador, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta o las dejamos para el final de la presentación, pero yo continúo, ¿no? Y me llega un mail de Ecuador. Le he pedido permiso a Héctor Hugo Danilo, que era arquitecto y profesor de la Universidad de Guayaquil, y me dice, hola Carlos, ¿no? He visto la situación en la que está el Guayas, me ha gustado tu artículo, ¿me echarías una mano? Y yo le dije, hombre, por supuesto, ¿no, Héctor? O sea, en lo que necesites, ¿no? Y a partir de ahí me pongo a trabajar con el análisis territorial que ha empezado a hacer Héctor Hugo. Se pone en contacto con nosotros el exministro de Salud de Ecuador, el doctor Andino, una maravillosa persona. Y estos estudios pues llegan a la prensa, ¿no? Al final, al principio me hicieron una entrevista y hice un primer estudio para dimensionar el número de contagios reales, ¿no? Estamos hablando del 27 y el 26 de marzo en Ecuador. Por favor, si tenéis Twitter, seguid a Blanca Moncada, periodista del Expreso de Ecuador, que está haciendo unas grandes labores para
la comunidad del Guayas, ¿no? Entonces, como esto no va solo de datos, también hay que tomar políticas territoriales, políticas a nivel de gobierno, concienciación ciudadana para necesidad. Yo digo, oye, yo aquí necesito un poco más de ayuda, ¿no? Entonces, pido ayuda a este maravilloso equipo que se une a echarme una mano más allá de los datos, ¿no? Cada uno que se limite en el expertise que tiene y el mío es el de los datos. Y acabamos creando esta guía, ¿no? COVID-19, una guía para acción, donde aquí tenéis el índice que más en detalle explicará María. ¿De acuerdo? Y hasta aquí mi pequeña y breve introducción. Bueno, aquí he terminado la presentación de Carlos, se ha ajustado perfectamente a los tiempos. Nos gustaría saber si tenéis alguna pregunta entre el público o entre el resto de ponentes antes de que sigamos. O sea, al final, Carlos lo que hace es poner un poco la narrativa que hay detrás de estas guías, cómo desde su ámbito de expertise intentó dar un poco respuesta a la situación que estábamos viviendo, intentó entenderla desde donde él sabía hacerlo, que era desde los números, y cómo eso acaba llevándole a estar hablando pues con autoridades en Ecuador intentando ayudar a gestionar la situación allí. Una bonita historia que nos demuestra que todos podemos tener algo que hacer y que decir en esta pandemia. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere levantar la mano, y si no, pues mira, sí. Tengo alguna que me han enviado por privado, sin problema, ¿eh? Mandad las preguntas por el canal general, ¿eh? Que acabo de ver ahora que tenía una por privado. Pues pero... empieza tú si quieres contando que te han preguntado por privado y ahora pasamos al chat general. Dice, ¿cuáles son los datos de San Borondón? Queremos ver su mapa. ¡Viva el doctor Andino! ¡Viva el doctor Andino! El doctor Andino era el exministro de Salud, muy concienciado con el Guayas. En todas las reuniones que hemos tenido con los altos funcionarios públicos de Ecuador, el doctor Andino ha sido una voz cantante para ayudar a la región de Guayaquil. Entonces, el mapa no lo tengo disponible, lo ha realizado Héctor Danilo, pero si en algún momento quieres más información, él seguro que está encantado de ayudarte. Esto lo pregunta Javier. Vale. Entonces, la pregunta de Laura Díaz, ¿no? ¿Por qué España ignora los datos? Entonces, ¿por qué España ignoraría eso, no? O sea, yo creo que... La pregunta, perdón, por si alguien no la ha leído entera en el chat, la pregunta que hace Laura Díaz es si Ecuador enseguida se fijó en tus datos y en tus estimaciones e intentó utilizarlas, ¿por qué España ignoró las estimaciones que tú habías hecho o los datos que había sobre la mesa? ¿Cuál crees que es tu opinión? Esa es la pregunta de Laura Díaz. Bueno, es complicado dar respuesta, ¿no? Al final, aquí puedo decir que uno nunca es profeta en su tierra, ¿no? O sea, siempre, no sé, aquí nos hemos hecho mucho eco del estudio del Imperial College que decía que teníamos 7 millones de contagiados, ¿de acuerdo? Y entonces, a lo que es Ecuador, pues bueno, fui, y todo gracias a Héctor Danilo, conjuntamente con su análisis, fuimos los primeros a arrojar un poco de orden de magnitud real. El porqué de España, ahí no te lo podría decir. Sé que por algún tipo de fuente ha llegado esa información y yo solo deseo que a alguien le haya hecho reaccionar. Sí, esa es un poco la verdad. Tú hiciste públicos tus artículos y los hiciste públicos en español. Eso llegaba principalmente a una audiencia, pero es verdad que te contactaron primero de Ecuador antes que de cualquier otro sitio, podía haber llegado a cualquier rincón. Otra pregunta que nos hace Carmen María es si el equipo multidisciplinario que integró este equipo, o sea, que generó las guías, era de España. Así que, bueno, yo me sé la respuesta, pero como te lo preguntan Sí, a ti, pues mejor cuenta tú cómo formaste el equipo, cómo pediste ayuda. Sí. Pues este equipo yo formo parte de una asociación que se llama Acelera, que intenta ayudar y potenciar a gente de aquí de España. Entonces yo dije, hola, por favor, ¿alguien me puede ayudar? O sea, me estaba reuniendo con exministros de salud e incluso otras personalidades del gobierno y dije, yo creo que necesitamos más interdisciplinaridad en este equipo, ¿no? Entonces, bueno, la gran mayoría de que conforma este equipo es doctor y muy especialista en su campo y entonces, con mucho gusto, todos me echaron una mano y hemos hecho este
esta guía de las cuales estamos muy orgullosos. Y bueno, yo creo que enlazando con esto, ya que de momento parece que no hay más preguntas, podemos pasar a hablar de las guías en sí y nos lo va a contar María Fernández. Ella es profesora titular en la Universidad de León en el área de física aplicada y es una de las personas que se unió enseguida a Carlos Bort y ayudó a diseñar estas guías decidiendo un poco qué información debían contener, ¿no? Y bueno, nos lo va a contar mucho mejor ella y espero que estéis preparados con vuestras preguntas también para hacerle a María, que seguro que os surgen. Dado que somos muchas personas en el chat, me gustaría también aprovechar para que nos dijerais desde dónde nos estáis viendo. Así que si por favor me podéis poner en el chat, además de las preguntas que se os vayan ocurriendo, desde dónde estáis conectados, que sé que tenemos gente de varios países, pues os lo agradecería y de momento le cedo la palabra a María. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para ver si podéis ver la presentación. Un segundo. A ver, compartir. A ver. Vale. Bueno, pues a continuación tomo el relevo para explicar la guía de acción que hemos desarrollado como una de las iniciativas que estamos realizando en los miembros de la Asociación de Desarrollo de Talento de Celera, de la que ya ha hablado mi compañero Bor. Otros ejemplos de estas iniciativas, los pongo en la pantalla, serían las no charlas semanales que estamos dando aquí, que ya las conocéis porque estáis enganchados, y luego el reto Saturdays de análisis de datos de Big Data para la búsqueda de soluciones e ideas para reducir los efectos de la pandemia, o el desarrollo del respirador de Open Ventilator, que ha sido el primer ventilador que ha conseguido ser homologado por la Agencia Nacional del Medicamento, pasando las pruebas de certificación y se puede ya usar en enfermos COVID. Pero bueno, me voy a centrar en el desarrollo de esta guía de acción COVID, que es la que hoy nos ocupa. Entonces, quiero por tanto agradecer la implicación de mis compañeros, que son personas increíbles, tienen muchísimo talento y ganas y que lo han hecho posible. Se trata de un grupo multidisciplinar que tenéis en la pantalla y que, aunque ninguno es virólogo, lista, cuenta con amplia formación y recursos y ha utilizado sus competencias para intentar forjar este documento, buscando documentos que realmente sean válidos y que estén contrastados. Además, aprovecho para anunciar que esta guía también ha sido traducida y adaptada al inglés y francés para poder ser utilizada no solamente por países de habla hispana, sino también por otros países. Entonces, el equipo que ha desarrollado este trabajo lo forman especialistas de distintos ámbitos, como ya he dicho. Entonces, en estadística estaría Carlos Bort, que ha sido además de esta guía, así como un grupo de científicos relacionados con las ciencias de la salud, que son los que pongo en la parte inferior en color amarillo, que serían todos doctores o estudiantes terminando el doctorado, y serían Marta García, Daniel Torralba, Laura Díez, Víctor Fanjul, Manuel Esbí, Isalmer de Frutos y Andrea Martos. Además, también habría expertos del mundo de Derecho, como Isabel Paz Delgado, o del mundo de las ciencias químicas y físicas, como los doctores Sandra Cifuentes, Javier García, que además es doctor y el presidente de Celera, y una servidora. En primer lugar, indicar que esta guía se ha desarrollado como un documento vivo. ¿Qué significa que sea vivo? Se puede ver en la portada del documento la fecha. Esta fecha indica hasta qué momento está actualizada. Esto nos permite la idea de ir enriqueciéndolo poco a poco, actualizándolo semana a semana, que es nuestra idea, mejorando la información disponible, contrastada y mejorando. Y es un documento vivo también el diseño, porque se ha presentado como un PowerPoint que pretende así estar lleno de imágenes que lo hagan más atractivo y de enlaces que permitan que las personas que estén interesadas en ampliar la información o que necesiten mayor detalle de algunos de los temas que se tocan en la guía, pues puedan disponer de las fuentes que hemos utilizado para poder escribir las páginas. Trata de ser un compendio, una documentación que sirva para consulta, que tenga la posibilidad de ajustarse a los posibles receptores, independientemente de que sean miembros que pertenezcan al mundo de la medicina, al mundo de la educación, al mundo de la gobernanza o de la gestión. Y está diseñado conduciendo a un drive,
donde existen los enlaces y se van introduciendo los nuevos artículos e informes que se vayan encontrando de utilidad para ir ampliando el documento. Entonces, este documento tiene la estructura que aparece en la pantalla y podría dividirse en una primera parte de introducción donde se explica lo que se va a encontrar en el documento y luego dos partes principales. En rojo una primera parte dedicada a aspectos más clínicos y en verde una segunda parte dedicada más a sociedad, gestión de la crisis y gestiones de la crisis del coronavirus. La parte más clínica comienza por describir el origen de la enfermedad, más plausible desde el murciélago que contagió al pangolín y de ahí al mercado de Wuhan. Asimismo, también aporta datos importantes como, por ejemplo, que el 15% de la población infectada requerirá cuidados intensivos, que es un dato a tener en cuenta. Posteriormente, se incorporan datos de supervivencia del COVID-19 en superficies. Este sería un ejemplo de, voy a extraer determinadas diapositivas para poder ir exponiendo la guía, pero no puedo poner todas las diapositivas de la guía, entonces todo el mundo debe entender que hay información que no va a aparecer en esta presentación. Entonces, se puede ver que siempre todas las páginas aparecen en la parte inferior la referencia desglosada del artículo que se ha tomado para poder hacer esta diapositiva y poder ampliar la información, como ya he dicho. Entonces siempre se acompaña con el artículo contrastado donde se extrae para poder ampliar la información. Posteriormente se enfoca el informe en las partes, cómo se diagnostica esta enfermedad actualmente, explicando las técnicas actualmente validadas con tanto sus ventajas como sus desventajas, explicándolas con palabras sencillas y lenguaje poco técnico accesible a cualquier persona. Además, en el anexo presentamos otras técnicas de diagnóstico que todavía están sin validar, pero que de validarse podrían contribuir a realizar más pruebas a la población de forma más masiva, que es lo aconsejable bajo todas las instituciones. Además, se explica cómo se toman las muestras y también se explican incluso las posibilidades de realizar test combinados que permitirían que en poblaciones donde la extensión del virus sea muy reducida, poder hacer pruebas agrupando distintas muestras, ahí veis 8 muestras, que se mezclan. Si da negativo, esas 8 personas estarían descartadas que tienen el COVID y si diera positivo, habría que analizar a las 8 personas por separado para saber quién es el que ha dado positivo. Pero esto solamente sería válido para escenarios donde la enfermedad estuviera poco extendida. Posteriormente se recogerá una exposición detallada de medidas de prevención, como el distanciamiento social, como la higiene, el uso de equipos de protección EPI y además recomendaciones en su aplicación y su uso. Aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, de los EPIs, de guantes y de mascarillas. La última parte hablaría de la incubación y sintomatología y grupos de población más afectados. Entonces, esto es de máximo interés debido a que esta enfermedad, como ya ha dicho Carlos, es asintomática durante los primeros 5 días. ¿Esto qué significa? Que puede transmitirse durante esa semana, pero es como una bomba escondida, que puede explotar y desconocemos el número exacto de casos. Entonces, durante estos 5 días, este virus se explica que se establece principalmente en vías aéreas superiores, nariz, boca y faringe. Y luego se ve como del 5º al 12º día aparecen los síntomas en la mayoría de la población y del 12 al 21 se estima que las personas, aunque hayan pasado la enfermedad, podrían seguir contagiando. Todos son los calendarios de interés para el personal que vea esta guía. Además, esta enfermedad presenta otra característica destacada y es que no todos los pacientes se manifiestan de igual manera, por lo que es necesario mantener la alerta a todos los síntomas compatibles con la enfermedad y por lo tanto en la guía acompañamos con esta descripción de los principales síntomas que hay y una escala de la probabilidad de ocurrencia teniendo la enfermedad de COVID. Entonces, también incorpora otra diapositiva muy interesante que sería el estudio de los grupos de edad y las patologías más susceptibles a tener una presentación de los síntomas que requieran hospitalización por su gravedad. En la siguiente parte del documento estaríamos hablando de los estudios clínicos que se están llevando a cabo para encontrar un tratamiento eficaz.
indicando que actualmente no existe, lamentablemente, ningún tratamiento efectivo 100% contra este virus. Presentamos una primera parte que es la descripción del ensayo Solidarity, que es un ensayo internacional donde participan distintos países y se pueden apuntar más. Ahí tengo una serie de países que están participando para probar 4 combinaciones de fármacos para ver la eficiencia y la eficacia que podría tener este tratamiento. Y ver si se podrían utilizar para el control de esta pandemia. De cada uno de estos ensayos hemos introducido en la guía una explicación tanto de los fármacos como de los ensayos, con todos los enlaces a los distintos artículos que explicarían y ampliarían la información. Además, posteriormente se introducen otros ensayos clínicos fuera del ensayo de Solidarity, que serían, por ejemplo, la inmunización pasiva. La inmunización pasiva, que consiste en transferir suero de pacientes inmunizados recuperados del COVID a pacientes que están luchando con la enfermedad o personas que se crean que son de alto riesgo. Además, incorporamos otros 2 tratamientos, que sería la aplicación de esteroides para personas que desarrollan un síndrome de liberación de citoquinas, que es un proceso que supone una... Estábamos con el resumen de la parte clínica. Entonces, se aprecia que el COVID es una enfermedad infecciosa de la familia del coronavirus. Es de sintomatología parecida a la gripe, pero diferente porque puede tener daños pulmonares muy graves, y además que las personas inmunodeprimidas y ancianos son los más vulnerables, que además se transmite por microgotas, principalmente de saliva, no se sabe si por otros fluidos también, y resulta altamente contagioso. Y que actualmente no existe ningún tratamiento efectivo clínicamente probado, aunque se están realizando muchos estudios, y eso no quiere decir que en un momento dado se consiga. La siguiente parte del documento hablaría ya más dirigida a la gestión, y comienza por un compendio de documentos técnicos, pautas, protocolos y recomendaciones para determinados profesionales que se han recogido mayoritariamente del Ministerio de Sanidad español o de la Organización Mundial de Salud, entre otros, y dan respuesta a situaciones concretas que tienen que hacer estos profesionales, como por ejemplo pues el manejo de pacientes o el manejo de grupos vulnerables o problemas de salud mental y bueno, de otro tipo, también protocolos en hospitales. El siguiente punto ya sería análisis de datos, que prácticamente continúa con la presentación que hizo Bor al principio. Hablaría de que un análisis de datos eficaz, comenzando por describir el significado de la terminología utilizada, es muy necesario al objeto de facilitar el uso adecuado del vocabulario y evitar la desinformación que supone que haya gente que escriba cosas utilizando vocabulario incorrecto. Entonces, además, se explican significados de máximo interés, como por ejemplo el Case Fatality Rate o la Infection Fatality Rate, que son unos porcentajes que es muy importante distinguir para saber el número de casos entre los cuales se están extrayendo los muertos. Se indica además la necesidad y la urgencia de disponer de datos de información de los tiempos y sintomatología de la enfermedad y cruzarlos con la información poblacional para poder delimitar el desarrollo de la expansión exponencial de la enfermedad. Y se indica además que puede que el 50%, de un 30 a un 50% de los contagiados sean asintomáticos. Por lo tanto, esto es un alto riesgo el que representa. Hay que tratar de delimitar, determinar o estimar, si no fuese posible hacer los test a toda la población, el número posible de contagiados, porque hay que prever que en 5 días estos contagiados se requerirán un 15% de estos contagiados una hospitalización. Y entonces se dispararán los números y esta estimación de números de contagiados va a permitir poder desarrollar estrategias respecto a recursos médicos, funerarios y de otro tipo que se van a necesitar en esta crisis y no hay tiempo para poderlos llevar a cabo. Entonces evitaría el colapso sanitario del sistema sanitario, teniendo en cuenta además los tiempos de los enfermos, porque cada enfermo ocupará una cama en una horquilla que durará entre 17 y 22 días.
Las recomendaciones se deben dar, por tanto, tras un análisis de los datos recogidos para poder tomar medidas como construcción de hospitales de campaña, contratación de medios o de más efectivos y, bueno, y otro tipo de medidas que también se recogen en el documento. En el siguiente punto habla de la necesidad de establecer una mesa de gobierno que gestione esta crisis y que tome medidas, y estas pueden tomarse de distintas naturalezas. Pueden ser medidas de tipo gubernamental, de tipo educativo, de tipo de detección, sanitarias, incluyendo algunas en el documento, de aislamiento, de cierres, económicas o de descontaminación. Y se debe tener una visión muy clara de la situación del país, porque ya que muchas medidas no podrían ser implementadas en grupos sociales con bajos recursos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta distintos escenarios de actuación. Para ello, en el documento proponemos unas preguntas básicas que sirven a grosso modo para delimitar dos zonas o escenarios de actuación, según los recursos disponibles respecto a la disponibilidad, por ejemplo, de agua, de comida, de móviles, de alojamiento, de centros médicos, de acceso a centros médicos, teniendo en cuenta que se establezcan distintas medidas en ambos escenarios, ya que estarían muy condicionadas por la situación de dicho grupo y, por tanto, es necesario definir y adaptar estas medidas. Aquí, por ejemplo, pongo algún ejemplo. Si existen grupos de personas que viven al día, no van a poder, por ejemplo, seguir un confinamiento, porque necesitan comer y eso es prioritario frente a cualquier crisis. Y si no tienen acceso a agua, no van a poder seguir las instrucciones de limpieza. Y como esta crisis no entiende de grupos económicos sociales, si se quiere evitar el contagio masivo, hace falta habilitarles de puntos de agua, de comida, de hospitales, en aquellas zonas con menos recursos, como única forma de limitar el contagio al resto de la población. Además, las medidas deberían de transmitírseles en muchos casos con infografías, porque puede darse el caso de que en determinados países, en determinadas zonas, haya mucha población que no sepa leer, con lo cual las infografías gráficas son requeridas para usar en algunas zonas. Mientras que con un mayor nivel de recursos, los ciudadanos de la zona que hemos llamado 2 se les podría aplicar otro tipo de medidas, como por ejemplo sanciones por incumplimiento del confinamiento. Como complemento de estas medidas, también el documento recoge los medios que es necesario habilitar para atender necesidades generales de la población, apoyándose en soportes sociales, como el ejército, la policía, la iniciativa privada u otros. Y se requiere además identificar a los sectores estratégicos que sostendrán al país durante la crisis, porque se debería de contar con al menos un representante de cada uno de estos grupos en los comités de gestión de las crisis. Estos grupos son fáciles de identificar y se especifican en el documento. También es interesante mencionar que hemos recogido un resumen de las principales adaptaciones de empresas privadas que han ido realizando a lo largo del globo para poder ofrecer ayuda en servicios esenciales en la crisis. Pues reconversión, por ejemplo, de empresas textiles que ahora hacen mascarillas y ropa para los médicos. Por si acaso puede ser de ayuda para no necesitar que vayan surgiendo, sino que ya tengas un documento en el cual se pueda proponer. También recogemos los protocolos específicos de funcionamiento elaborados para estos sectores. En el punto 7 hablamos de ejemplos de buenas prácticas, tanto a nivel de estrategias generales, de educación, de contención y de gestión sanitaria, como medidas destinadas a concienciar a determinados grupos de población vulnerable, como serían el sistema sanitario, los encargados de abastecimiento de alimentos, los encargados de empresas o los que se encarguen del transporte de la información. Se recogen así las buenas prácticas también para establecimientos de primera necesidad, como farmacias, supermercados, y en la pantalla comparto en distintos incluso enfoques, porque se puede ver estas medidas desde el punto de vista de un supermercado, desde el punto de vista del personal que atiende en el supermercado o desde el punto de vista de los clientes que están en ese supermercado. Asimismo, también se recogen varias diapositivas y artículos sobre buenas prácticas que se han realizado en otros países de forma exitosa, como Corea del Sur o Japón, para poder ver si se podrían ser de aplicabilidad en otros países. Por último, presentamos un apartado que es principalmente educativo, con infografías realizadas y otras recogidas sobre los mensajes más importantes que se deben transmitir a la población para disminuir la propagación del virus. Comportamientos aconsejados, como por ejemplo quedarse en casa,
lavarse las manos, no tocarse la cara, desinfectar las superficies, no favorecer los bulos ni las noticias no contrastadas, cuidar la mente y el cuerpo a partes iguales cuando se está en confinamiento, o también manejo de equipos de protección individual, o por ejemplo, cómo explicar la situación de la pandemia. Estas áreas donde hemos recopilado, veis que hay enlaces que conducen al driver que yo decía con mayores recursos. Entonces, por lo tanto, como un resumen del documento, tenemos tratamientos clínicos en estudio y un conjunto de recursos técnicos de profesionales, un compendio de sugerencias a nivel gubernamental para su implementación, análisis técnico de los datos de la pandemia, buenas prácticas con experiencias exitosas para gestión de la enfermedad y materiales didácticos para concienciar a la población. Y bueno, este sería el anexo con las técnicas de diagnóstico que todavía no están validadas. Muchas gracias por su atención. Y aquí estaría la dirección, si se puede ver, que es informecovid@acelerame.org, que la voy a poner en el chat y sería la dirección para poder pedir más información, porque todo el equipo que hemos desarrollado este informe, pues nos ofrecemos a intentar colaborar o ayudar a las personas que lo soliciten, pues con este informe o facilitando determinados artículos o lo que esté en nuestra mano. Muchas gracias. Sí, bueno, ahí lo pueden ver el correo, que es lo más importante. A ver, ya pusimos también Está en el chat. En el chat, perfecto. Sí, está en el bueno, chat. Muy bien. Sí, me están escribiendo algunas de las personas que están participando. Teníamos una pregunta para María. Lo pregunta Javier y nos pregunta si de los tratamientos o posibles tratamientos que hay sobre la mesa, si ya sabemos si alguno está cerca de poder ser implantado. En principio creo que la respuesta debería de ser no, porque tenemos que ser muy cautos y todavía no, los resultados no son definitivos. Entonces, cuando sean definitivos nos informarán. No sé si me estáis oyendo, sí, ¿verdad? Sí, Sí. pero ¿hay alguno que ya haya dado buenos resultados en las pruebas que se han hecho hasta ahora? O... Yo de esto no soy especialista y por lo que yo sé, no, pero seguro que algunos de mis compañeros que están por aquí, que son de la parte de biomedicina, nos pueden ayudar con esto, que están más especializados. ¿Estáis por ahí? Sí, están aquí. Supongo, Diego, que tienes que darle acceso tú. A ver, tú estás como host, tú lo puedes dar el acceso, a ver, si hay quien falta. Pues a Laura, Marta o a Manuel o a muchísimos. A Dani. Bueno. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Hola, ¿Quién está Laura. hablando? Soy Laura. Te buscamos y te... No sé. Ah, Laura, estás aquí. Sí, que no, lo único que no estoy con la cámara. Vale, pues Laura, contesta. Laura es una de las personas que forman parte de Celera y que ha participado en la elaboración de estas guías desde su experiencia en el campo de la biomedicina, así que probablemente ya pueda responder mejor a esta pregunta sobre los resultados que han dado hasta ahora los posibles tratamientos que están bajo estudio. En relación a si se sabe si alguno de los 4 tratamientos que se ha estudiado ha dado buenos resultados, en general se están estudiando para confirmar si efectivamente se podría utilizar como tratamiento de forma rutinaria o de forma más continuada en estos pacientes, y lo que se sabe o se pensaba hasta hace poco que el que más potencial tenía era la hidroxicloroquina, que parecía una verdadera estrategia muy buena para luchar contra la situación de la enfermedad que produce el coronavirus. Ha habido algunas retracciones de las últimas publicaciones, pero están ahora mismo estudiándose a la vez y determinar si hay alguno que sea muchísimo mejor que otro, que pueda dar una solución totalmente mágica, digo mágica desde el punto de vista de que lo apliques y directamente se solucione la enfermedad. Eso ahora mismo no. Y de hecho hay otros tratamientos que están utilizando, como utilizar el plasma de pacientes que ya han experimentado la enfermedad, porque contiene anticuerpos contra el coronavirus, pero incluso esto se está... Bueno, es nada. Joder. Bien.
después de esa maravillosa imagen, quería decir que ese plasma con esos anticuerpos se está utilizando, pero que incluso eso está todavía en tratamiento porque podría producir efectos contradictorios, efectos nocivos en el paciente. Marta también quería comentar algo respecto a lo que está también comentando Laura. Si Sí, puedes darle no, voz. era porque cuando han hecho la pregunta yo no podía activar mi audio, pero básicamente es lo que ha comentado Laura. No, Vale. muchos de los estudios que se han empezado aún no se han hecho públicos los resultados finales y por lo tanto sería un poco precipitado hablar ya de los resultados de los estudios. Y según vosotras, ¿cuál creéis que es ahora mismo la mayor barrera o el mayor bloqueo para poder encontrar algo que sea aplicable a corto plazo? ¿Cuál creéis vosotras que es la principal dificultad que podemos encontrar para tener una respuesta a tiempo desde el punto de vista más farmacológico? ¿Te refieres a un fármaco nuevo específico contra el coronavirus o a los que están probando que ya existían previamente? Yo creo que tu pregunta en parte responde mi pregunta, pero a lo mejor lo puedes desarrollar un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos estrategias y por qué unas podrían ayudarnos a llegar antes que otras a tener una solución o algo que pueda por lo menos aliviar parte de los síntomas? Sí, bueno, básicamente encontrar una cura ahora mismo, una vacuna o un medicamento específico contra este coronavirus en concreto requeriría mucho tiempo. O sea, no solo empezar a encontrar una molécula y empezar a probarla in vitro, sino luego pasar todos los apartados de seguridad y de toxicidad para poder empezar a probar en humanos y luego los largos tiempos que requiere que la medicina se pruebe en humanos. Estaríamos hablando a lo mejor de cerca de un año de pruebas. Sin embargo, si cogemos pues, medicamentos que ya se han demostrado que son seguros y eficaces contra otro tipo de patógenos y lo único que hacemos es empezar estudios contra este coronavirus, a ver si también son eficaces contra él, pues pueden ir más rápido. Eso es lo que se está haciendo actualmente con toda la hidroxicloroquina, algunos antibióticos. También en Alemania se estaba hablando de la vacuna de la tuberculosis. En fin, básicamente lo que se está haciendo es pues, probar todas las estrategias que están ya definidas para otro tipo de microorganismos contra este nuevo virus. Y eso es lo que... Otra estrategia sería mucho más larga, pero claro, si hubiese una inversión real en ciencia que pudiese hacer que estuviéramos más preparados para estas situaciones, pues probablemente se podría llevar a cabo más rápido. Muchas gracias, Marta, por tu respuesta. Yo creo que es uno de esos términos que la gente a veces no acaba de entender muy bien, ¿no? No acaban de comprender por qué a veces los tiempos se alargan tanto y por qué a la vez parece que seguimos teniendo noticias de que podríamos tener una solución ya. Y yo creo que tu explicación de estas dos vías de aproximación a un tratamiento es súper útil. Si os parece bien, seguimos con las ponencias y luego las preguntas que puedan ir surgiendo sobre los diferentes apartados de la guía las dejamos para un poquito más adelante. Así que nuestro siguiente ponente es Luis Miguel Jaramillo. Luis Miguel, ¿estás aquí? Espera que te doy voz. Luis Miguel es experto en finanzas. Él se encuentra en Colombia y es en la actualidad el presidente de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes. Y él trabaja en proyectos educativos, ha fundado y liderado proyectos educativos basados en el e-learning, pero hoy está aquí como presidente de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes para darnos una visión global de cómo se enfrenta Latinoamérica a esta pandemia y podernos explicar cuáles son los retos específicos que la región tiene que hacer frente, que pueden ser diferentes de los retos a los que se enfrentan otros lugares del planeta. Así que, Luis Miguel, tienes la palabra. Gracias, Jai. Muchas gracias al equipo de Celera. Voy a compartirles por acá una pequeña imagen y con esta nos vamos durante toda la presentación. ¿Me regalan un momento? Entonces, como decías, Jai, es un poco describir qué es América Latina. América Latina está conformada por 20 países. Algunos dicen que serían 21, si incluimos Haití. Una región totalmente diversa, una región con unas políticas y unas ideologías políticas contrastantes, lo que lo hace incluso una región mucho más rica, una región muy interesante de conocer.
Es una región que tiene unos sistemas económicos totalmente diferentes. Es una región basada, pues a diferencia de lo que tenemos en Norteamérica, en Europa, una región muy basada en la extracción de materias primas y commodities. Es una región donde cada país toma sus propias decisiones políticas y económicas y con base en eso es que han venido construyendo su realidad. Es una región bastante diversa también desde lo social. Si bien venimos, porque hay que entender esto también, y es que venimos de unos retos gigantes, de unas marchas, de unas manifestaciones que vienen haciendo, que viene haciendo la comunidad, que viene haciendo nuestras sociedades, reclamándole al sistema educativo, reclamándole al sistema laboral y pensional. Entonces yo creo que también no podemos dejar aparte y no podemos dejar de lejos de dónde venimos y en qué estamos. Porque si bien la región de América Latina, la región latinoamericana, es una región muy diversa, es también entender que en Latinoamérica somos ricos en recursos, somos personas con mucho talento, así como lo hay en otras regiones, una región rica en cultura y sobre todo personas con ganas de salir adelante. Si bien lo que nos ha planteado el coronavirus es que en nuestra región los políticos, las empresas y la ciudadanía están tomando unas decisiones y curiosamente esas decisiones que están tomando están cumpliendo 4 patrones. Uno de esos patrones que los vamos a ir viendo uno a uno y vamos a ir arrancando de lo general a lo particular es el aislamiento preventivo y es lo que ha denominado algunos países como una declaración de estado de emergencia. Es una declaración de un estado de excepción por catástrofe. Bolivia, por ejemplo, con su nueva presidenta transitoria, Janine Áñez, habla de un estado de emergencia sanitaria. Países como Argentina hablan de un aislamiento preventivo. Y otros países como Chile, por ejemplo, que han declarado el estado de excepción por catástrofe, lo han hecho por 90 días. Cosas diferentes que, por ejemplo, lo hizo Colombia con su presidente actual, Iván Duque, fue declarar un estado de emergencia inicialmente de 30 días, pero hace una semana lo ha alargado 15 días más. Y probablemente, pues, como vaya avanzando la contingencia, se irán tomando decisiones diferentes. En el caso de El Salvador, con Nayib Bukele, el gobierno declaró un estado de alerta roja, Guatemala ha declarado un estado de calamidad pública. Pero lo que podríamos resumir es que lo que están haciendo los estados es primar la vida sobre cualquier otro tipo de decisiones. Y yo creo que las decisiones que sigamos tomando de ahora en adelante y que nuestros gobiernos sigan tomando de ahora en adelante, tienen que seguir primando la vida sobre lo económico, primando la vida sobre otro tipo de situaciones o lo empresarial. Porque sé que puede sonar un poco polémico, pero a fin de cuentas el dinero se puede recuperar, pero una vida no. Bueno, y yo creo que aquí es importante mencionar que también hay países que han tomado decisiones tardías. Hay países que no han tomado decisiones a tiempo. Creo que perdieron mi pantalla, pero igual pues sigo por aquí compartiendo. Es el caso de Puerto Rico, porque si bien Puerto Rico es una colonia que hoy depende de Estados Unidos, y Estados Unidos, si bien sabemos, tomó decisiones tardías que por ende están impactando a la comunidad que tenemos en Puerto Rico. Perdón, Luis Miguel, ¿ya puedes ya compartir la pantalla de nuevo? Es que estamos en una Perfecto. prueba de seguridad, sí, perdona. No te preocupes, Diego. Ok, otro de los patrones que vemos y decisiones que están tomando estos 21 países es un cierre de fronteras. Pero yo creo que ha estado un poco dividido la decisión y es que algunos han optado inicialmente por hacer un cierre de fronteras internacionales. Algunos se han demorado. En el caso de Brasil, cerraron fronteras desde el 19 de marzo. En el caso de Chile, desde el 18 de marzo. Pero si bien estas decisiones fueron paulatinas, inicialmente arrancamos con un cierre de fronteras internacionales alrededor de un periodo de 30 días y posteriormente fuimos haciendo un cierre de fronteras internas, porque entendimos que el virus no solamente podía venir desde afuera,
sino que una vez instalado dentro de cada uno de nuestros países de la región, también hay una posibilidad de infección y contagio. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, también decidieron cerrar sus playas y posteriormente fueron cerrando lo que fueron las fronteras terrestres, entre lo que llamamos acá en Colombia municipios o localidades, lo que se podría llamar en otros países un poco diferente, pero es que también nos estamos como cerrando, otra vez volviendo a las economías no internacionales, sino una economía local. Ejemplo de lo que ha hecho México es que México tomó la decisión de no cerrar los vuelos con Estados Unidos, porque prefirieron primar una relación comercial, también por lo que ya sabemos que viene haciendo el gobierno actual. Otro patrón que se viene presentando ha sido el cese de actividades académicas. Ha sido un cese de actividades académicas temprano, arrancaron por los colegios, los niños y los jóvenes, posteriormente se fue impactando a las universidades y después los gobiernos paulatinamente decidieron hacer un cierre de las actividades económicas no esenciales. Todavía vemos que en cada uno de nuestros países, incluyendo Europa y otras regiones, seguimos contando con sectores como el alimentario, sector retail y uno que otro, pues empresa del sector transporte. Si bien aquí es importante entender que aunque los sectores alimentarios y los sectores transporte, entre otros, siguen funcionando, no están funcionando en toda su capacidad instalada. Lo que ahorita más adelante vamos a hacer una reflexión desde la perspectiva económica, también va a generar unos impactos de lo que tenemos no únicamente en la región, sino a nivel global. También hay otro patrón, y es que los gobiernos han decidido dar unas licencias especiales de movilidad. Pues tenemos que darle licencias de movilidad al sector salud, tenemos que darle licencias de movilidad a las personas que trabajan en el supermercado, en el market, pero son licencias que están muy enfocadas sobre todo a mantener la contingencia, como por ejemplo vehículos de la fuerza pública, o por ejemplo han autorizado lo que aquí llamamos pico y cédula, que 2 días a la semana, si tu número de cédula termina en un número en específico, puedes salir. Ahora lo que está haciendo la alcaldesa de Bogotá, toma una decisión que creo que es válida, pero creo que ha sido un poco polémica, es salir a la calle por día dependiendo de tu género. Pero creo que obviamente el objetivo y lo que quiero recalcar es que cada una de estas políticas, como decía en un principio, son políticas que han estado encaminadas en preservar la vida. Si bien sabemos que cada uno de nuestros gobiernos tienen retos gigantes, porque no podemos decir que todo ha funcionado a la perfección, tiene que seguir continuando y primar la vida. Muchos de los gobiernos que tenemos en la región, que es el cuarto patrón, es que los gobiernos de la región han estado dando apoyos a la comunidad, sobre todo apoyos muy dirigidos a la población más vulnerable. Son apoyos que se han venido dando en Bolivia, se han venido dando en Colombia, El Salvador, apoyos como refinanciamiento de deudas, apoyo como no pagar los servicios públicos. Sin embargo, aquí es importante recalcar 2 situaciones, y es que estos apoyos no se pueden destinar únicamente a la población vulnerable. Tenemos que tener cuidado, creo que lo mencionaba ahorita María Fernanda, y tenemos que tener cuidado con esa clase media. Tenemos que tener cuidado no solo con nuestros médicos, tenemos que tener cuidado con la persona de seguridad, tenemos que manifestarnos como comunidad y entender que la labor que realizan todos es importante. Porque si bien hemos visto una oleada gigante en manifestar, y los aplausos que los valoro mucho y propongo que lo sigamos haciendo, y es salir a nuestros balcones, en la puerta de nuestras casas a aplaudir al sector de la salud, pero tenemos que hacerlo también con el portero, el de seguridad que está cuidando nuestra casa, con la señora o el señor que está barriendo nuestras calles, con las personas que están haciendo posible a que la pandemia no sea tan difícil como podría ser. Igualmente, quiero hacer como un asterisco y una profundización importante, y es entender que en algunas regiones los gobiernos han estado dando apoyos y subsidios para que la gente que no tiene energía, agua, gas, lo siga utilizando sin pagar. Pero hay países de la región que no lo están haciendo.
Entonces también es hacer un llamado, preguntarnos nosotros cómo podemos apoyar, cómo podemos hacer que las personas que no tienen la posibilidad al menos tengan su mínimo vital. Y algo adicional que está pasando en la región, caso de Colombia, caso de Argentina, estamos viendo que se están comprando alimentos con sobrecosto. Yo creo que no es un momento para jugar con la dignidad de las personas. Entiendo que los retos que tienen los gobiernos son difíciles, porque si bien su objeto principal de un gobierno no es comprar alimentos, pero tienen que cuidar nuestros recursos, y más en estos momentos cuando los recursos son tan escasos. Entonces, nosotros como ciudadanía también tenemos que hacer una veeduría, porque no le podemos dejar únicamente la responsabilidad a los gobiernos. Entonces, aquí es también entender, y es un reto que nos está planteando el COVID-19, es ser más conscientes, nosotros como región, nosotros como América Latina, también Europa, Asia, África, de que realmente el país no lo lleva un gobierno, el país lo llevamos cada uno de nosotros, las personas que salimos todos los días a la calle a hacer las cosas porque esto funcione. Si bien el COVID, pues en definitiva es un desafío sin precedentes, pues es importante verlo desde este análisis que venimos haciendo, que es desde lo político, lo económico, lo social y lo tecnológico, porque la tecnología viene tomando una relevancia importante, y es entender también lo social, incluyendo lo medioambiental, porque lo social nos habla de las relaciones que tenemos con los otros, pero ese otro también incluye nuestro medio ambiente. Y es aquí ya cuando nos empezamos a plantear los retos que definía Jai, y es, si bien estamos enfrentando, previniendo y tomando acciones en pro de mitigar la pandemia, pues es plantearnos la pregunta de qué estamos haciendo por nuestra comunidad, qué estamos haciendo por el medio ambiente, qué estamos haciendo por las minorías, qué estamos haciendo por las personas mayores. Entonces es válido que desde ya nos empecemos a plantear una reflexión que puede ser un poco prematura, pero debemos empezar a pensarlo desde ya, y es después del COVID-19, ¿qué? Si bien no hemos todavía, pues no he visto que muchos países de la región desde ya estén pensando cuáles son las lecciones aprendidas, cómo vamos a regresar a nuestros trabajos, cómo va a ser el gobierno para enfrentar la desaceleración económica. O tal vez algunas empresas pueden estar pensando cómo van a optimizar ahora los procesos. Y súper importante, eso sí, que todas esas decisiones que se tomen, aprovechemos la oportunidad para incluir a aquellas poblaciones que nunca hemos incluido en las decisiones políticas de la región. Sí es importante destacar, y es que la región ha tenido un comportamiento muy interesante desde lo que yo me atrevo a llamar economía solidaria. Y es que nos tenemos que replantear, no desde el extremo de la economía neoliberal, y no es que todos los sistemas estén mal, no, sino que el COVID-19 nos está demostrando que tenemos que funcionar desde una economía solidaria, una economía circular, que es válido que haya producción, que es válido que haya consumo, pero repensarnos y empezar a enfocalizar ese consumo más en un consumo local. Parte importante de lo que viene haciendo, por ejemplo, Celera con el respirador mecánico, es una iniciativa extremadamente importante. Incluso me mencionaba Jai al principio, hace más o menos cuando conversamos acerca de este tema hace unos 15 días, que otras regiones o personas que están aquí creen que este tipo de iniciativas se pueden replicar en otro lugar, le pueden alzar la mano con plena tranquilidad a Celera. Hay otras iniciativas que se vienen haciendo, por ejemplo, en Medellín, la ciudad donde yo estoy, donde se ha articulado empresa, universidad y Estado y crearon una iniciativa que se llama Inspiramed, también para hacer un respirador mecánico. Empresas privadas vienen generando fundraising, dando fondeo a universidades, a grupos de investigación. Entonces, el COVID y la contingencia, por más de que ha sido un desafío sin precedentes, también nos está demostrando que como región, que como seres humanos, podemos trabajar juntos y unidos. Les mencionaba que la diversidad latinoamericana, pues tenemos culturas, dialectos, costumbres, diferentes climas y gastronomías, pero es importante recalcar que las decisiones que va a tomar cada uno de nuestros dirigentes tienen que ser decisiones que realmente resuelvan los problemas en contexto.
porque si bien intentamos muchas veces generalizar, o muchas veces intentamos copiar lo que viene haciendo, por ejemplo, regiones como Estados Unidos o regiones en Europa, que es muy válido tener ese conocimiento, pero yo creo lo importante y el llamado es tomar ese conocimiento e implantarlo realmente a la necesidad, porque las necesidades son muy diferentes. Yo no puedo comparar una ciudad como Brasilia y compararla a una ciudad como Argentina o una ciudad como Bogotá, México, cuando la cantidad de habitantes es diferente, cuando las costumbres son diferentes, las necesidades diferentes y el aparato, el sistema productivo es muy distinto. Y es aquí también donde debemos entender los impactos que está teniendo el COVID. Y como mencionaba en un principio de lo que es América Latina como región, nosotros dependemos mucho de la extracción de recursos naturales, de la extracción de commodities. Y es una economía que no genera valor. Y esa extracción de commodities nos está colocando en entredicho, nos está colocando en una pelea interna. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del dólar. Y nuestras monedas latinoamericanas se están devaluando respecto al dólar. Nosotros estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Mi pregunta es, a hoy estamos conteniendo la crisis. ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Qué va a pasar? El petróleo y los precios del petróleo vienen a la baja. Se están restando los ingresos de nuestro gobierno. Esos subsidios que hoy ellos nos están dando no van a tener, son un barril que tiene fondo, no son un barril sin fondo. Y ahí es donde nos tenemos que plantear la economía solidaria. Una vez salgamos de la crisis es súper importante que vayamos a consumir en la tienda que está al frente de nuestra casa, en la tienda del vecino. Agradecerle a la gente por la labor que está haciendo en estos momentos y no olvidar la labor que están haciendo el sector sanitario y nuestras personas, nuestros profesionales del sector de la salud. Y ya para hacer un cierre, para ir terminando, les quiero hacer pues como dos reflexiones adicionales, y es que el psicólogo Abraham Maslow, es muy interesante traer a colación este tema que viene más del sector empresarial y psicología. Abraham Maslow plantea la famosa pirámide de Maslow y la divide en 5 componentes. Y esos 5 componentes son lo que requieren los seres humanos, son las necesidades humanas innatas. Y es muy interesante ver que Abraham Maslow en la base de la pirámide habla sobre los componentes y las necesidades fisiológicas, que no es nada más que la necesidad de respirar y la necesidad de alimentarnos. Y la reflexión va a que, a fin de cuentas, todos los seres humanos somos iguales y que es muy importante volver a lo básico y a lo esencial. No vamos a poder alcanzar el top y la parte alta de la pirámide, que es la autorrealización, que es esa resolución de problemas, o que no existan prejuicios, o que tengamos la ética y la creatividad activa en todo momento, si nosotros como sociedad no somos capaces de resolver esas necesidades básicas. Como les mencionaba, respiración, alimentación. En el segundo componente nos habla de empleo, de tener salud física, de tener recursos para nuestro día a día. Entonces es también un llamado a que nos paremos desde ahí, a que reconozcamos la importancia de lo básico. Y finalmente, la contingencia del COVID-19 nos ha permitido visibilizar que en América Latina aún tenemos problemas estructurales. Tenemos problemas donde la seguridad alimentaria, ¿qué va a pasar? Donde la violencia intrafamiliar, la corrupción, y son problemas estructurales que no podemos echar de menos. Si bien entiendo que en estos momentos estamos focalizados y haciendo nuestro mayor esfuerzo por resolver esta situación, no podemos tapar el resto de problemas. Yo creo que aquí la solución es que sigamos trabajando juntos. Tenemos que construir un futuro juntos y que ese futuro sea un gran futuro. En definitiva, el mundo cambió y nosotros también debemos cambiar. Perdón, muchas gracias Luis Miguel por tu intervención. Teníamos alguna pregunta para ti. Por ejemplo, Cristian Metaute nos pregunta cuáles son las oportunidades de los países de la región con respecto a la transformación digital, tanto ahora durante la pandemia como después de la pandemia, para tratar de Gracias, superar Jaime. la crisis, ¿no?
oportunidades para la transformación digital en Latinoamérica. Yo creo que lo que estamos viendo actualmente es un boom de la tecnología. Y si bien creo que la tecnología parte del agua, la energía, se está volviendo un bien básico. Primero, importante que esas personas que no están contando con sus bienes mínimos vitales, es importante que incluyamos dentro de los planes políticos la tecnología. Ahora bien, enfocándola a la pregunta de Cristian, vemos un boom importante en este tipo de iniciativas, los webinars. Vemos un boom importante en la gente querer realizar cursos o desatrasarse de esos cursos que uno tenía pendientes de Coursera o de cualquier otra plataforma, donde la gente está migrando y está entendiendo de que también hay una oportunidad gigante en entender la educación no solo desde el aula, sino entender la educación desde el aprendizaje virtual. Pero también hago un llamado y es que ese aprendizaje virtual, porque digamos he escuchado varias personas cercanas donde me dicen, me cuesta mucho aprender a través de la virtualidad, me cuesta mucho permanecer sentado al frente del computador o entenderle al profesor, a la persona que está detrás de la pantalla. Entonces aquí es donde se hace relevante e importante que esos cursos que estamos montando en la web tengan un diseño y una metodología de aprendizaje donde le aseguremos a las personas que realmente pueden aprender. Porque se plantea el mismo dilema que tenemos hoy en nuestro sistema educativo. Venimos incrementando la cantidad, pero no la calidad. Entonces es importante que esta transición que empecemos a hacer al sistema digital, no solo incrementemos la cantidad, no solo incrementemos los webinars, no solo incrementemos los cursos, sino que incrementemos la calidad de los mismos. No sé si eso responde un poco la pregunta de Cris. Ahora mirándolo, qué pena hay de cara al futuro, yo creo que es la oportunidad gigante. Si bien hay sectores que están muy golpeados en estos momentos, uno puede prever que el sector e-learning o el sector de la educación es un sector que va a tener mucha demanda. Y es también que cada uno de nosotros empiece a identificar esas oportunidades. Muchas gracias. Yo creo que sí que más o menos has contestado a la pregunta. Si no, pues Cristian, que nos lo ponga por el chat y te la devuelvo. Entre tanto, Andrea nos pregunta cuál sería la diferencia en el enfoque para zonas urbanas y zonas rurales en Latinoamérica. Y nos pone un ejemplo. Dice que la revolución digital, cuando hay cientos de municipios sin energía, por ejemplo, ¿no? Que esa falta de acceso a la energía, cómo puede afectar de forma diferencial las zonas urbanas o zonas rurales. O lavarse las manos como método de protección contra el virus, si en Colombia hay cientos de municipios sin agua y sin alcantarillado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a esta pandemia en esas dos secciones de la población? Andrea, súper importante tu pregunta y creo que es una pregunta bastante retadora. Pues te cuento, digamos, el caso de Colombia y creería que es muy similar en el resto de países de la región y es que tenemos 3, 4, 5 ciudades principales, zonas urbanas, donde se ha venido aglomerando la mayoría de la gente y hemos olvidado las zonas rurales. Entonces, en las zonas rurales hemos visto menos capacidad instalada, menos posibilidades de acceder a otros recursos porque todo se está yendo principalmente a las zonas urbanas. Definitivamente el reto es gigante. Te podría decir, pues en Colombia, en La Guajira, que es una zona donde hay mucho desierto, donde hay mucho calor, no estamos teniendo agua potable. Y el reto, yo creo que ese reto que tienen los gobiernos actualmente, creo que es gigante. Y lo que decía ahorita, que la contingencia los está haciendo mucho más visibles. Podría contarte un poco, no sé, algunas iniciativas, y es que precisamente en La Guajira, dos jóvenes decidieron montar unos paneles solares. A través de esos paneles solares capturan energía, le dictan clases a los niños con todo el sistema digital de última vanguardia, profesores internacionales, televisores, pantallas plasmas y táctiles, y a través de eso también están pudiendo hervir el agua que encuentran en las fosas del desierto. Si bien es una pregunta compleja y tener una solución en estos momentos es un poco difícil, pero en definitiva es un reto al cual nos vamos a tener que seguir enfrentando. Esto me recuerda cuando comentabas antes, ¿no? que esta crisis está poniendo de manifiesto problemas estructurales que ya tenía Latinoamérica y me da pena recordar que hace como... ¿Me seguís escuchando? Se me ha bloqueado la pantalla, vale.
Pues cuando yo estaba en la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, como lo estará Luis Miguel, en noviembre de 2016 yo llevaba la comisión de proyectos y justo hubo un grupo de chicas que nos presentaron un proyecto para potabilizar agua en la Guajira colombiana y era extremadamente difícil conseguir los fondos que las chicas necesitaban para desarrollar su proyecto, que tanto hubiera ayudado hoy en día. Así que espero que, como tú decías, nos sirva para aprender lecciones para el futuro. La próxima vez que alguien quiera hacer una propuesta tan sencilla como la que tenían estas chicas, demos visibilidad a la problemática más extensa que pueda acarrear, no apoyarlas en su búsqueda de una solución para el problema de esa región tan específica y que hubiera sido luego fácil de extender a otras regiones de América Latina como era su idea. Yo te quería preguntar también, Luis Miguel, porque hablabas de cómo toda esta situación está generando muchas iniciativas de solidaridad entre las personas, pero te quería preguntar si a nivel de los países que conforman la región de América Latina, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de alianzas para hacer frente juntos a la realidad que estamos viviendo? Y que no cada uno tenga que hacer frente a lo que tiene en el patio de su casa. Así es, yo creo que la oportunidad siempre es posible. De todas maneras, tenemos que entender, ejemplo, caso de Europa, que son pues, los países que conformaron la Unión Europea. Si bien en Latinoamérica aún no conformamos una región compacta y existen diversas iniciativas de cooperación como es el ALBA, como lo es la CAN, el CARICOM, el CEPAL, la OEA, etcétera, pero son organismos donde no se han tomado decisiones conjuntas. Por ahora todavía estamos en fases donde cada uno de los gobiernos ha optado por tomar decisiones individuales e ir afrontando como sus propias particularidades. Sin embargo, lo que sí está sucediendo es que los gobiernos locales están optando por ir, por ejemplo, ir a España y decirle al ministro secretario del Interior y preguntarle, cuéntame, ¿qué han hecho ustedes para controlar la crisis? O, por ejemplo, lo que está sucediendo con Emiratos Árabes, que ha donado unos fondos importantes para apoyar a los países latinoamericanos. Si bien no han sido iniciativas planteadas en conjunto, en definitiva sí hay un apoyo muy importante, no solo de los países entre la región, sino los países fuera de la región. Y creo que son iniciativas muy importantes que tenemos que destacar. Ejemplo de lo que está pasando, hay iniciativas que han hecho chicos, por ejemplo, en Argentina, de conformar un grupo y con su expertise profesional para asesorar a las pequeñas empresas y decirles, venga, cuando usted salga de la crisis, venga, yo lo ayudo, montamos su empresa, miramos cómo redefinimos cadena de valor, y estas iniciativas han ido migrando a otros países y conozco y por ejemplo sé que hay una persona de la red que tiene la iniciativa también de implementar en España en su comunidad esta iniciativa. Entonces, por resumirte, Jai, si bien no hay iniciativas a hoy que se estén desarrollando en conjunto, sí estamos compartiendo y articulando conocimiento. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, Carmen María comentaba que es muy interesante la reflexión que estás haciendo. Te invito a leer también los comentarios que te van dejando. Y si queréis, pasamos al último ponente que tenemos hoy, que es Segundo Sagniay, que viene, bueno, él está viviendo en España actualmente, lleva 3 años viviendo en España, es ingeniero mecánico y está haciendo su doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales, pero él viene desde Ecuador, de la Sierra de Ecuador, aunque tiene la familia repartida un poco por todo el país y nos quería hacer un poco, nos quería dar su vivencia, compartir con nosotros su vivencia personal de cómo está siendo la crisis del coronavirus, de la COVID-19, en un país que ha sido especialmente azotado por esta pandemia. Así que le doy la palabra a Segundo y luego seguro que tenemos tiempo al final para compartir preguntas y reflexiones. Muchas gracias por tu intervención, Luis Miguel. Hola con todos. Primero quisiera iniciar agradeciendo por esta oportunidad de dar para dirigirme aquí a los oyentes. También felicitar por la iniciativa que ha tenido Celere por hacer este tipo de videoconferencias para animar en sí a nuestra gente latina. Nada, para iniciar quisiera únicamente compartir los datos, prácticamente los datos de hoy día,
que el gobierno ecuatoriano nos ha emitido, como son los números de casos que se han generado en Ecuador, como son aproximadamente sobre los 4.000 casos en todo el país y muertes sobre los 200 casos. ¿A dónde viene esto? ¿Cómo? Por ejemplo, podemos ver que de todos estos casos se centra básicamente en el litoral ecuatoriano, principalmente en la ciudad de Guayaquil, como vemos que aproximadamente el 70% de los casos es en esta ciudad de Guayaquil. ¿Por qué? Muchos dicen, ¿por qué en esta ciudad se da este brote tan inmenso en este país tan pequeño, con más de 4.000 casos de infectados? Ahora, primero hagamos un recuento de Ecuador, que hablemos que Ecuador, como lo ha dicho Luis Miguel, es bastante rico. Todos los países latinoamericanos tenemos tierras bastante ricas de donde extraer riqueza. Pero si hablo concretamente de Ecuador, puedo decir que Ecuador es uno de los países de la región con mayor desigualdad, hablando económicamente. Si nosotros podemos estimar la gente de clase alta en Ecuador está sobre el 100%, pero si hablamos de una gente de clase baja, es sumamente pobre. Allí viene, enfoquémonos principalmente en la región litoral, Guayaquil. ¿Qué pasa en esta región? Obviamente aquí es donde más se nota esta diferencia de clase económica, como podemos ver. Y también, ¿qué pasa con esta si nos enfocamos con la parte de la gente de clase baja, gente pobre? En sí, toda esta gente, o a nivel de Guayaquil, el 60% de la población de Guayaquil vive de la informalidad, de trabajos informales. ¿Qué pasa? Ahora, una vez que llegó el virus ahí en Ecuador, ¿qué es lo que pasó? El brote, como este virus es muy fácil de transmitir, de infectarse con este virus, como en Ecuador, en Guayaquil prácticamente, el trabajo informal es grande. ¿Qué pasa? La gente está muy pegada, digámoslo así, y es muy fácil transmitirlo. En sí, ¿qué pasa con esta gente informal? Claro, el gobierno ha adoptado medidas con un poco de retraso, pero en su tiempo ha adoptado medidas de confinarse en casa y todo eso. Pero ¿qué pasa con esta gente, con la gente pobre? No podemos pedir quisiera aclarar esto también, que muchas veces vemos cosas en internet o qué sé yo, son noticias reales o fake news, podemos ver que la gente sigue por las calles y todo esto. Y a veces mirándolo desde lejos, a través de una pantalla, ¿qué es lo que decimos? Que esta gente no concientiza su vida, quiere perder su vida, que sigue en la calle. Pero no hacemos un recuento de que esa gente es una gente pobre, que vive al día, que si no genera un ingreso en el día, no lleva su sustento a su casa, ¿verdad? Entonces esa gente necesariamente debe salir a trabajar en sí de los que tenga para generar el sustento a diario. ¿Por qué? Una gente que sale de esa forma a trabajar informalmente, ¿qué es lo que pasa? Al día genera sus 5 o 10 dólares para un núcleo familiar de ¿cuánto? De unos 5, 6 personas en un núcleo familiar. Es bastante difícil vivir de esa forma y llegar a confinarse en casa, teniendo que mantener a 6 personas en una casa. Ahora, otra forma también, por ejemplo, el gobierno mantiene medidas preventivas o de higiene, a lo que decía anteriormente Luis Miguel, que es fácil decirlo a través de pantallas o de noticias, decir, sí, las medidas de higiene es lavarse las manos constantemente. Si recreamos cómo son las zonas del suburbios de Guayaquil, ¿qué pasa? Ahí lo que decía anteriormente, no tienen un alcantarillado, no tienen agua potable. ¿Viven qué? Comprando agua embotellada diariamente. ¿Cómo es que se van a lavar las manos diariamente? Hay que concientizar un poco de eso, de todo lo que se habla al mirar en el internet cosas, ¿verdad? De esta forma también, ¿qué pasa con otros aspectos que el gobierno en sí lo pone? Por ejemplo, medidas preventivas de ¿qué? Usar mascarillas. Las mascarillas, ¿qué pasa? En sí son buenas. El gobierno está emitiendo mascarillas, kit de alimentos, qué sé yo, una vez a la semana, pero con una sola mascarilla la gente no puede pasar toda la semana, ¿no es cierto? Y muchos dicen, entonces adquiere una mascarilla para protegerse, unos guantes, pero como vuelvo y repito, esta gente no tiene ni para
o sea, esta gente tiene, pero no tiene la posibilidad para estar comprando todos los días una mascarilla y saliendo a hacer su trabajo diario, ¿verdad? Entonces ahí viene un poco la situación de Ecuador, por qué se contagia muy rápido ahí la gente. En sí la gente es consciente de que es una enfermedad muy peligrosa, es un virus muy peligroso, pero ¿qué pasa? Que la gente tiene que alimentarse también, ¿verdad? Entonces aquí también viene mucho que si me baso de la zona litoral de Ecuador a la zona de la sierra, ¿qué está pasando? Muchas veces la gente también somos un poco inconscientes en este caso. Si yo hablo a partir de la gente que, ¿a dónde voy con esto? Con la gente que sale mucho de la costa, del litoral ecuatorial hacia la sierra ecuatorial, porque hay mucho emigrante desde la sierra hasta la costa. Ahora, ¿qué está pasando con esa gente? Se está regresando para su tierra. Están cogiendo vías alternas incluso para regresarse a sus tierras, porque la cosa está muy mal en Guayaquil. ¿A dónde viene eso? Que la gente no concientiza en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está afectando este traslado de personas hacia la sierra ecuatorial? Lo que está afectando es que estas personas que se trasladan son de las zonas rurales, igualmente de la sierra, qué sé yo, no llegan básicamente a la ciudad. Hablando de mi ciudad, que soy de Riobamba, esa gente que llega de Guayaquil no viene a mi ciudad, Riobamba, a hacer su cuarentena en la ciudad. ¿De dónde es esa gente? De las comunidades, del campo. Entonces, ¿qué pasa en este caso de la sierra ecuatoriana? Por ejemplo, vemos una de las provincias más afectadas es Chimborazo, con 51 casos. La mayor parte de esos casos donde surgió este brote en Chimborazo también fue en una zona rural, en el campo. ¿A dónde viene? En el campo también es muy difícil decir que la gente se debe confinar en casa. ¿Verdad? Que en el campo es imposible confinarse en casa porque, como todos sabemos, ¿qué pasa? El campo es el que nos da de comer a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces es difícil pedir a la gente del campo que se confine también. Ahora, otra cosa es que cómo que vive ahí la gente por este brote con la gente que llega de la costa ecuatorial. El brote es muy sencillo porque en el campo no mantienen esa distancia que dice las organizaciones de salud, no mantiene esa distancia necesaria para evitar el contagio, ¿no es cierto? Por eso es muy fácil contagiarse en el campo también. Y otra cosa es que no se mantiene ese cerco epidemiológico ni por más que la gente quiera aislarse. ¿Por qué? Porque hay mucha posibilidad. La gente llega, trata de aislarse, pero como viene de una ciudad distinta, en el campo la gente no está, como bien dice, no siguen los protocolos. Va hacia a la gente que llega desde la costa. O sea, se une la gente allí, ¿vale? Por eso es muy, muy difícil de pedir a la gente también en la sierra que se aísle en casa, ¿vale? Todo esto yo lo hablo a partir del punto de vista de mi familia que tengo dispersa tanto por la costa y por la sierra. Por eso es que tampoco les puedo hablar efectivamente de cómo es la cosa en Ecuador, cómo es la situación neta en Ecuador, básicamente. Todos hemos visto cómo vemos en la zona de Guayaquil muchas noticias que incluso hay fallecidos por las calles y todo eso. Como les hablo, tengo familia en Guayaquil y me corroboran que eso es verdad, que hay mucha gente, incluso que un hermano que vive en Guayaquil me dice que un vecino tuvo a su familiar fallecido varios días allí. Allá tenemos que llegar a concientizar también tanto al gobierno seccional como son los municipios o al gobierno nacional para que de alguna forma trate de mejorar esas condiciones, que por lo menos en este momento, no me quiero meter mucho en política, pero por lo menos por esta crisis, que el gobierno, hablo prácticamente del gobierno ecuatoriano, que deje sus cosas de peleas políticas, de contiendas políticas, y más se enfoque en la gente pobre. En sí, no hablo únicamente de la gente pobre, yo me enfoco más de la gente pobre porque son los que más necesitan. En sí, la gente de clase media y alta tiene su posibilidad, que cuando se enferma se va a una clínica privada
que tiene la posibilidad de pagarse su estadía allí o de hacerse una prueba. Pero ¿qué pasa con la gente pobre? No tiene la posibilidad de, ni incluso muchas veces, ni de llegar a un hospital. ¿Por qué? Porque vive en los suburbios o vive en el campo, que están a 1 hora si hay un buen transporte, ¿verdad? Entonces, por eso quisiera hacer que la gente sea más consciente, también hacer un llamado, qué sé yo, a toda la gente, si alguien me escucha esto, de que en Ecuador sí existen personas caritativas, organizaciones caritativas, para extender su mano, llegar a estas zonas suburbanas. ¿De qué manera? Llegar con más kits de alimentos a estas zonas urbanas, para que así la gente no tenga que salir diariamente a seguir trabajando para llevar el sustento diario, ¿no es cierto? De esa forma mantener o tratar de ralentizar un poco esta zona, este brote en esta zona de Guayaquil al menos. Eso es mi punto de vista con este brote que está pasando en Ecuador. Muchísimas gracias, Segundo. Yo tenía una pregunta para ti. Mientras tanto, si entre la audiencia hay alguna pregunta más, pues que nos la vayan dejando por el chat. Pero yo sí que tenía una pregunta para ti y era si en esta situación en la que la cara negativa la hemos visto todos y en concreto desde Ecuador y desde Guayaquil nos llegan imágenes especialmente duras, si tú crees que hay algún ejemplo positivo que creas que puedes compartir con nosotros, alguna iniciativa que conozcas de algún vecino de la zona, de algún familiar, si conoces algún caso, alguna, no sé, cualquier idea que nos pueda mostrar que hay luz al final del túnel y que este tipo de situaciones generan al final las mejores ideas, sacan lo mejor y lo más creativo de cada uno de nosotros. Una cosa que quisiera enfatizar con esa pregunta, por ejemplo, la ayuda que recibe la gente de la ciudad de Guayaquil, de parte de la gente de la sierra, que está menos afectada. Por ejemplo, hay mucha gente del campo que se organiza para enviar no kits de alimentos, sino plantas medicinales o muchas cosas de alimentos, como son patatas que se dan en la sierra ecuatoriana, patatas, algo de maíz y todo eso para ayudar como kit de alimentos. Lo quisiera enfatizar. Y también, por ejemplo, en Guayaquil hay mucha gente, en el caso de mi hermano, que tenía un pequeño mini market, lo cerró apenas el gobierno dijo que se iban todos a confinamiento y todo. ¿Qué pasa, mi hermano? Como esas cosas en sí tienen un tiempo de caducidad, que debía hacer él, como quien dice, donar a la gente que lo necesitaba, ¿no es cierto? Esas partes caritativas, que sé que en Ecuador existimos personas caritativas, llamar a esas personas a ayudarnos, ¿no? Como quien se dice, hoy por ti, mañana por mí, ¿no es cierto? Y si bien la pandemia ha llegado a Ecuador antes que a otros países de Latinoamérica o en esta extensión y en esta magnitud, ha pegado en Ecuador antes que en otros lugares de la región, eso no significa que no vayan a estar en su situación otros lugares de aquí a unas semanas. ¿Cuál crees que es la lección que se puede aprender desde Ecuador en otros países de América Latina? En otros países la lección importante primero sería llamar a la gente más que tiene en su mano, como quien dice, el poder necesario de decir, tomemos acciones antes que nos ocurra todo eso, como son los gobiernos municipales o el nacional. Luego llamar también, o llamar a la atención también a la gente de las ciudades grandes o las ciudades pequeñas, de todo, poner como ejemplo Guayaquil, que se debe acatar las órdenes que nos dispone tanto los gobiernos locales como nacional. Tampoco quiero decir con eso contrarrestarme a lo que dije antes, que hay personas que no pueden. Llegar a las personas que sí lo pueden hacer, que ellos lo hagan, pero hay personas que tampoco no, y tampoco les podemos exigir tanto a las personas que no puedan. Por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, que decía que en Colombia también hay muchas zonas suburbanas que no pueden hacer un confinamiento o no pueden seguir las medidas de higiene por falta de agua potable, ¿no es cierto? Entonces llegar ahí
a la gente colombiana, a la gente que sí tenga una posibilidad de ayudar a esa gente del suburbio, para que no siga saliendo, para que no haya más aglomeraciones de gente que trabajen informalmente. Y te pregunta también Cristian, si con respecto a pues, todo esto que está pasando, ¿cuál dirías tú que es la alianza que necesita Ecuador en pro de la vida, a favor de la vida, tanto en relación con lo público como en relación con lo privado? Y luego, espérate, porque precisa un poquito más la pregunta y nos dice, ¿cómo podría el Estado, la empresa y la universidad trabajar colaborativamente para sacar adelante la emergencia sanitaria? O sea, ¿cuáles son las alianzas que debería haber entre sector público y privado para poder sacar adelante el país? Primero, lo que sí diría a esa pregunta es enfatizar principalmente en dejar de lado todas las contrariedades que tiene tantos sectores políticos. Primero, afianzarse entre ellos, porque en este momento no es el momento para estar discutiendo cosas de política, ¿verdad? Iniciaría por allí, desde la base gubernamental, desde los políticos, y de ahí seguirnos enfocando en las universidades. Llamar también, como dice, a las empresas privadas, que en Ecuador son muy pocas las que ayudan, ¿no es cierto? Llamar a esas, pero a partir de que ya los sectores, los políticos se unieron, ellos deberían dar el ejemplo para llamar a la unidad a todos los que es organizaciones pequeñas, a universidades y todo eso. No sé si respondí, creo que me lío un poco y... Bueno, pero creo que terminas con una reflexión muy buena, ¿no? Sí, eso, no hacer un llamado, en general quisiera concientizar a toda la gente ecuatoriana, que Al sé final nos que... estás hablando de predicar con el ejemplo. Sí, que sé que en Ecuador... Sí, me decías algo. No, que al final hablabas eso de predicar con el ejemplo desde las cúpulas políticas para que luego pueda ser trasladado a las grandes empresas y a las pequeñas empresas y que todo el mundo trabaje en una misma dirección. Sí, prácticamente pedirles eso y claro, como dije, no quiero meter mucho en política. También decirles que hoy en día en Ecuador también uno de los casos grandes que se está dando es la corrupción, que en esta plena crisis humanitaria por el coronavirus salió que el sistema sanitario de la seguridad social, los líderes, los que le llevan esa parte, había muchas cosas que se estaban comprando, kits de seguridad con sobreprecios y todo eso. Hacer un llamado a la concientización de la gente de decir, estamos en un caso de emergencia, son vidas humanas que después de unos años de ese dinero que tú estás ganando, qué sé yo, no puede recuperar la vida de mucha gente que está perdiendo. Ese es uno de los 3 elementos que destacaba antes Luis Miguel, ¿no? Que hacen un poco diferente a América Latina, ¿no? Que pueden suponer un reto extra para América Latina. Él hablaba de la corrupción, la violencia intrafamiliar y la seguridad alimentaria. ¿Tenéis alguno de los dos, algún ejemplo de alguna medida que se haya tomado para hacer frente a alguno de estos 3 grandes bloques? Corrupción, seguridad alimentaria o violencia intrafamiliar, que podían empeorar la situación en algunos hogares, en algunos lugares de vuestros países. Perdona, no te he escuchado, es que ¿cuál era la pregunta, perdona? Sí, que estabas hablando ahora de los problemas de corrupción, que decía que era uno de los 3 grandes bloques que destacaba Luis Miguel como áreas que hacen especialmente susceptible a Latinoamérica de sufrir esta pandemia, que son la corrupción, la seguridad alimentaria y la violencia intrafamiliar. Sí, os preguntaba si tenéis algún ejemplo de alguna medida que se haya podido tomar para hacer frente a alguno de estos 3 grandes bloques. En sí, en el caso de Ecuador, prácticamente en ese aspecto, claro, en el caso de la corrupción y todo eso, no hay muchos papeles que estén tomando con respecto a eso, con que le destituimos a tal persona de que ha estado haciendo esto y nada más, no se ha llegado a más cosas de eso. Y que también esto de la expresión, de expresarse libremente también en Ecuador ahora en este tiempo está siendo muy
muy cortada prácticamente y no hay cómo llegarle a esa gente para transmitir lo que la gente, los ciudadanos necesitamos o queremos que tomen acciones con eso. Muchas gracias. Luis Miguel, tienes el micrófono abierto también si quieres hacer algún comentario. Gracias, Jai. Pues te cuento, digamos, acciones que han implementado desde temas de seguridad alimentaria. Algunos gobiernos han estado dando apoyo como mercados pequeños, pero aquí hacía la acotación y es que muchos de estos mercados están teniendo sobrecostos. Si bien se está dando la ayuda, es importante revisar el cómo se está dando la ayuda. En temas de violencia intrafamiliar, algunos gobiernos han habilitado líneas telefónicas, porque si bien pues estamos en confinamiento y toda la familia está reunida en un único espacio, y en nuestras regiones la mayoría de la población vive en pequeñas casas, lo que incrementa la posibilidad de violencia intrafamiliar, entonces se han destinado unas líneas telefónicas para que tanto la mujer como niños, o en otros casos se pueda hacer como atención a la situación. Y en temas de corrupción, yo creo que eso es lo que menos le están poniendo atención en estos momentos. Como segundo, no me atrevería y no quisiera ponerme como desde la posición política, pero digamos lo que uno sí logra ver de manera general y lo que dicen las personas pues en el día a día es que muchos gobiernos aprovechan la contingencia para olvidarse del tema y generar distracción. Pero entonces aquí sí es importante que esa corrupción no puede estar planteada únicamente desde lo público, desde los gobiernos, sino también desde lo privado. Entonces yo creo que ahí va a haber una lupa importante y un tema importante a revisar una vez pasada la contingencia. Ay, no te escuchamos. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, pues por ir cerrando ya, tenía otras dos preguntas para nuestros ponentes al principio. María, creo que tienes el micro cerrado, te voy a dar la palabra. ¿Cuál crees tú que ha sido uno de los grandes retos a los que os habéis enfrentado redactando estas guías? ¿Cuál crees que ha sido una de las áreas más difíciles, por ejemplo, de encontrar información, ¿no? En la que haya sido más difícil recoger la información disponible y traducirla a un lenguaje asequible? Pues en la parte de medicina, la verdad es que hemos tenido unos compañeros fantásticos que se han puesto muy en los zapatos de la gente que podía recibir ese informe y lo han hecho bárbaro. Y yo creo que la mayor dificultad es la información que está llegando constantemente, la actualización diaria y el saber hasta este punto vamos a cerrar el informe ya, porque es un tema que está produciendo información todo el tiempo de todos los países y es muy difícil tenerlo perfecto y completo, porque cada día hay una novedad. Entonces yo creo que eso ha sido una parte importante. Y luego para la parte de la gobernanza, todas las medidas que hemos propuesto, teniendo en cuenta los dos grupos sociales, las clases socioeconómicas muy diferentes y la dificultad, digamos, de establecer pautas para seguir por la población en conjunto en países donde los niveles socioeconómicos están muy diferenciados, pues ahí lo que hemos utilizado, digamos, era la experiencia del grupo que todos, bueno, básicamente o habíamos permanecido una estancia de tiempo en países de Sudamérica o de otras regiones, entonces digamos que éramos conscientes de esa realidad y hemos intentado ponernos en los zapatos de buscar medidas que puedan aplicarse en zonas que, como decían Luis Miguel y Segundo, pues a lo mejor no tienen acceso a agua. Entonces son medidas de higiene, pero siendo conscientes de esa necesidad. Entonces, nos ha costado más ahí resumirlo, porque en realidad queríamos que fuera una guía manejable y el problema es la limitación de espacio. Si hacemos una guía que tiene 300 hojas, es muy difícil que tenga tanto calado en el público. Tiene que ser algo, digamos, que sea manejable para buscar la información y luego para poder ampliarla. Entonces ahí la dificultad ha sido ese punto. El poder resumir dos necesidades distintas y unificarlas de una manera global que valga para distintos países y que representan una realidad diferente a la que nosotros manejamos.
Muchas gracias, María, totalmente de acuerdo. Y ya mi última pregunta es para Bort, porque veo que no hay ninguna pregunta más por el chat. Carlos Bort, ¿estás por ahí con el micro abierto? Sí, Cuéntanos sí. si estás trabajando en alguna nueva estimación o cuál crees que sería la nueva estimación que podría aportar algo de luz a la situación en la que estamos. Si pudieras jugar, porque sé que una de tus principales limitaciones, yo que he trabajado contigo, es que muchas veces no tienes los datos que te gustaría tener para poder generar tú tus estimaciones, ¿no? Hay datos que existen, pero no son públicos y para ti sería sería vital conocerlos. Entonces, si pudieras tener acceso a cualquier tipo de dato que ya existe, ¿cuál sería la próxima estimación en la que te gustaría trabajar? Yo creo que ostras, el que sería increíble sería tener el número de contagiados total, pero ese ya es imposible porque tendrías que hacer un muestreo a toda la población a la vez para saber el número exacto, ¿no? Si tuviera que cerrar con algún dato accesible que pudiera ayudar a diferentes gobiernos, sería entender la curva de fallecimientos que están teniendo y cómo esa curva de fallecimientos ha evolucionado con el COVID, ¿de acuerdo? Es entender mejor las causas de mortalidad y cómo se ha incrementado la mortalidad en diferentes momentos del tiempo en mi país, porque así, de esa manera, podríamos estimar mejor los contagiados reales, ¿no? Ahora es definir bien el tiempo que se llega a la mortalidad y porque muchos países lo que está pasando es que el dato que están publicando está realmente infraestimado, pero ya sea en contagiados e incluso en muertos, entonces, bueno, en fallecimientos. Entonces esto no da ningún margen a ningún análisis de datos, o sea, porque ya el dato de base es erróneo. Pero bueno, sería el hecho de poder comparar cómo han incrementado esos fallecimientos para poder saber el número de contagiados reales. Sí, bueno, en muchos países no tenemos ni siquiera un buen dato del censo poblacional como para pedir ya el tipo de datos que tú querrías trabajar. Bueno, pues muchas gracias. Yo querría cerrar, si no hay ninguna pregunta más, que veo que no. Ha dicho Luis Miguel en un momento dado que todos deberíamos aprender algo con esto, así que me gustaría hacer una rueda de los 4 ponentes que hemos tenido en la que ellos compartirán en una frase rápida cuál es el mayor aprendizaje personal que han sacado de esta experiencia. Así que... ¿De la experiencia de la charla o de esta experiencia del COVID? De la situación que se está viviendo, de la crisis y la emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel global y a nivel personal. ¿Tú qué has sacado? Puede ser de lo que has aprendido observando, de lo que has aprendido haciendo, no lo sé. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en las últimas Mi mayor semanas? aprendizaje es, aunque dudes de si va a ser útil, hazlo. Jamás me hubiera imaginado ayudando a las autoridades de Ecuador o de cualquier otro país y concienciando a más personas, ¿no? Hice humildemente un post en Medium y ha escalado de una manera que no me esperaba, ¿no? O sea, mi aprendizaje es, aunque creas que no va a ayudar a nadie o a casi nadie, hazlo, ¿no? Les decía María Teresa Calcuta, ¿no? Hazlo de todas maneras, ¿no? Pues ese es mi mayor aprendizaje. Muchas gracias. María, ¿tienes alguna idea que puedas compartir con nosotros? ¿Qué es lo que has aprendido en las últimas semanas? Pues que esto es una crisis global. Globalmente tenemos que ayudarnos todos para poder salir de ella y es una oportunidad para demostrar que realmente el ser humano es solidario y que independientemente de los bordes todos podemos ayudarnos. Muchas gracias. Luis Miguel, ¿qué has aprendido tú? Creo que Perdona, no. es que con los problemas de seguridad que hemos tenido estamos todo el rato bloqueando micrófonos. Ahora. Gracias, María. Yo creo que la conclusión importante es, en definitiva, el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar. Apoyo la idea de María Fernanda y es que tenemos que seguir trabajando unidos. Tenemos que tirar para un único lado y lo importante es que las decisiones que tomemos hagan que prime la vida, porque el dinero se puede recuperar, pero una vida no. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Y por último, segundo, ¿algo que quieras compartir con nosotros? Nada, pues de todo esto lo que prácticamente en teoría estoy aprendiendo en sí es a vivir más humanamente, a ser más caritativo, a hacer más, qué sé yo, a la gente concientizar, a hacer más voluntariados, personalmente hablar,
decir, hacer más voluntariados para ayudar mucho más a la gente. En sí me enfatizo mucho en la gente de bajos recursos económicos. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo no sé si Diego quiere comentar algo, que es nuestro super host en todas estas sesiones que estamos organizando desde Celera para concluir la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar, especialmente a los que os habéis ofrecido a participar como ponentes para darnos una visión personal de cómo estáis viviendo esta crisis sanitaria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Alzheimer, de verdad, por haber hecho de host en uno de los momentos más difíciles que hemos tenido. Esto no es una charla, porque nunca habíamos tenido este security bridge que tuvimos el día de hoy. La verdad que esto ha sido inaceptable, o sea que de parte de esto no es una charla, y de todo el equipo de Celera le queremos pedir disculpas por lo sucedido. Ya nos hemos puesto en contacto con la plataforma de Zoom para ver cómo, para que te enterado de lo que está pasando. Por lo visto, esto ha sido no solamente a nosotros, sino que ha ocurrido ya en los últimos 2 días en un montón de meetings abiertos. Entonces, simplemente decirle que de ahora en adelante probablemente 2 cosas: que cambiemos de plataforma, o vamos a hacer un poco de un protocolo de seguridad para que estas cosas no vuelvan a pasar. Pedirle perdón de nuevo, sobre todo a nuestros ponentes de Latinoamérica. Igual queremos, como esto es un formato semanal, quisiéramos volverles a invitar en los próximos días, no la semana que viene, pero en los próximos días, volver a tener este espacio de nuevo para ver cómo sigue la situación en Latinoamérica, para que hablemos sobre las actualizaciones de la guía, y poder incluso hablar un poquito más ya en profundidad sobre cómo pudiéramos ayudar y colaborar en puntos. La verdad es que la experiencia de España, los chicos han hecho un trabajo increíble con la experiencia de España, que nos agarró bastante desprevenido el tema del coronavirus, y las buenas prácticas se están utilizando en todo el mundo. Simplemente darle las gracias a todos por participar. Estaremos de nuevo activando el espacio para otras. Y la semana que viene también tendremos otra. Esto no es una charla, todavía no tenemos ponentes cerrados, pero les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales y que estén atentos también a Eventbrite, porque miércoles o jueves tendremos la próxima y el 4.º episodio de Esto no es una charla, especial COVID. Así que sin mucho más que agregar, muchas gracias a todos por asistir y un fuerte abrazo. Gracias, Diego. Un abrazo a todos. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Wow.